Ok, vamos a continuar con el siguiente tema. Recuerden que ya estamos en la unidad 4. Ya vimos por ahí en el video anterior el modelo del diseño en bloques. Ahora vamos a ver el modelo de diseño en cuadrado latino. Este diseño nos dice que va a controlar dos factores de bloqueo y se va a estudiar básicamente el factor de tratamientos. En este caso, este modelo es un poco más completo que el diseño de bloques, dado que va a evaluar o analizar cuatro posibles fuentes de variación o de variabilidad que pueden influir en la variable de respuesta que nosotros estemos analizando de acuerdo al experimento que se esté observando. Estas cuatro fuentes de variación son la variación obtenida por los tratamientos y aquí vamos a tener dos factores de bloqueo. El factor de bloqueo 1 que va a estar representado por las columnas y el factor de bloqueo 2 que va a estar representado por los renglones. Y la cuarta fuente de variación pues es el error aleatorio. Ahora, este diseño que se denomina cuadrado latino, ese nombre se debe en primer lugar a que es un cuadrado, es decir, siempre vamos a tener el mismo número de observaciones para cada tratamiento. Y es latino porque se utilizan letras latinas para identificar el comportamiento de los tratamientos. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso, la tabla de análisis de varianza va a tener esta característica. Como ya habíamos mencionado, pues este va a incluir cuatro fuentes de variación. Seguimos teniendo la variación generada por los tratamientos, la del bloque 1, que van a ser los renglones, la del bloque 2, que van a ser las columnas, la del error aleatorio y el total. Y bueno, aquí viene su representación de sumas de cuadrados, suma de cuadros de tratamientos, suma de cuadros de bloque 1, que ya sabemos que son renglones, suma de cuadros de bloque 2, que son columnas, tenemos suma de cuadros del error, suma de cuadros totales, los grados de libertad, ¿cómo lo vamos a calcular? Tanto para tratamiento, renglones y columnas, es K-1. Recuerden que K son los tratamientos. En el caso del error, va a ser K-2 por K-1. Y para el total va a ser K al cuadrado menos 1. Cuadrados medios, ya saben cómo calcularlos. Suma de cuadrados entre grados de libertad. Y bueno, acá tenemos el cálculo de las F0. La F0, pues cada una con su respectivo cuadrado medio, por ejemplo, en este caso, que es de los tratamientos, entre el cuadrado medio del error. Esta, cuadrado medio de bloque 1, entre cuadrado medio del error. Cuadrado medio de bloque 2, entre cuadrado medio del error. Y el valor P, que recuerden que este lo calculamos a partir del valor que obtenemos de la F. 0 es el valor de probabilidad que puede tener de acuerdo a una distribución F. Y pues ese valor lo comparamos contra el nivel de significancia alfa, ¿sale? Y si el valor P, recuerden, es menor a alfa, pues ¿qué vamos a hacer? Rechazar la hipótesis nula, ¿sale? Ok, ahora, ¿cómo vamos a hacer cada uno de estos cálculos? Pues acá tenemos las fórmulas. Suma de cuadros de tratamiento, perdón, suma de cuadros totales, a eso ya no lo tenemos que saber. Cada una de las observaciones al cuadrado menos la suma de todas las observaciones al cuadrado entre el total de observaciones. Suma de cuadros de los renglones, suma total de cada uno de los renglones elevados al cuadrado entre cada tratamientos menos suma de todas las observaciones entre el número total de ellas. Esta parte, recuerden que es lo mismo que esta. Ahora, suma de cuadros de las columnas es lo mismo. En la sumatoria total de cada una de las columnas al cuadrado, lo sumamos, lo dividimos y restamos acá. Y suma de cuadros de tratamientos es la suma total de cada uno de los tratamientos elevados al cuadrado, dividido entre el número de tratamientos menos esto. Y la suma de cuadros del error, esa ya no lo sabemos. Suma de cuadros totales menos suma de cuadros de renglones menos columnas menos tratamientos. Vamos a ver por acá un pequeño ejemplo. Nos dice que una empresa de mensajería está interesada en determinar cuál marca de llantas tiene mayor duración en términos del desgaste y pues se hace un diseño en cuadrado latino. Dice en el que se comparan, ojo, acá tenemos que ir identificando, bueno, cuáles son los tratamientos, cuáles son mi variable de respuesta. En este caso, los tratamientos, ¿quiénes van a ser? Me dice 4 marcas de llantas.
y se someten a una prueba de 32,000 kilómetros de recorrido. Dice, utilizando 4 diferentes tipos de autos y 4 posiciones posibles de las llantas. Aquí ya tengo los factores de bloqueo. ¿Sale? Recuerden primero bloque 1, columnas y renglones. ¿Sale? Entonces, ya aquí tengo los 4 tipos de autos y las 4 posiciones. Ok. Entonces, en este caso, el factor que voy a identificar como el bloque 1, pues son las columnas, que serían los tipos de automóviles, bloque 1. La posición en que se colocan va a ser el bloque 2. El tratamiento, pues las marcas de los autos. Y mi variable de respuesta, ¿qué es lo que se está midiendo en este caso? Pues el desgaste. Entonces, aquí no lo dice. El factor de interés es el tipo de llanta o marca, 2 factores de bloque, tipo de automóvil y posición. Y la variable de respuesta la estamos midiendo en desgaste. Ok. Ahora, vamos a hacer esto en Excel para ir resolviendo esto. Me paso a mi hoja de Excel. ¿Sale? Y voy a pasar las fórmulas que vamos a ocupar para que las tengamos todos presentes. Aquí tenemos las primeras fórmulas. Y vamos a pasar las demás. Para que podamos hacer los cálculos. Ok. Bueno, vamos a empezar con suma de cuadros totales. Esta ya no la sabemos. Recuerden que es suma de cuadros totales va a ser igual a ¿qué? A la suma de todas las observaciones elevadas al cuadrado menos la suma total de las observaciones entre el número de ellas. Entonces vamos a hacer la fórmula que ya hemos usado, suma punto cuadrados y bueno, aquí no me va a funcionar porque en cada celda tengo las letras. Entonces, lo que voy a hacer para poder ocupar esta fórmula, voy a copiar y a pegar estos datos y le voy a quitar las letras. Aquí las letras son importantes porque representan los tratamientos. Entonces, solamente para poder hacer la suma de cuadros totales, voy a quitarle las letras. Entonces, ¿para qué puedo yo usar la fórmula? Si no, no me va a dejar. La otra que pueden hacer es, con tiempo, pues hacer a lo mejor en 2 columnas, ¿no? En una columna la letra y en otra columna el número. Bueno, yo no lo tenía así, por eso es que tengo que estar aquí eliminando las letras para que pueda yo hacer uso de las fórmulas. Ahora sí, ya tengo solamente los números. Vamos a hacer suma de cuadros totales. Y mi fórmula suma punto cuadrados. Ahora sí me va a funcionar porque selecciono todos los datos y ya tengo el total. Ahora, ¿qué es lo que me falta hacer? Tengo que hacer este lado que tengo aquí, que es en este caso la suma de todas elevadas al cuadrado divididas entre el número de observaciones. Entonces aquí voy a hacer suma. Ahora sumo todas las observaciones, estas mismas. Las elevo al cuadrado y las divido entre ¿cuántas? Si son 4 posiciones y 4 tipos de autos, 4 por 4 van a ser 16 observaciones. Entonces ahí está y
ya solamente me toca restar. Y hacemos la resta. Esto menos esto. Y aquí ya calculé suma de cuadrados totales. Ahora vamos a hacer suma de cuadrados de los renglones. Para suma de cuadrados de los renglones es la suma total de cada uno de los renglones. Entonces los renglones pues serían estos. Ese sería el renglón 1. Vamos a sacar su suma total y cada una de esas suma total la vamos a elevar al cuadrado. Entonces aquí voy a hacer primero las sumas. La suma de estas. Y arrastro mi fórmula. No me dejaba por la imagen. A ver. Voy a hacer las sumas para acá. Ahí está. Ok. Ahí ya hice la suma de cada uno de los renglones. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Elevarlas al cuadrado y dividirla entre K tratamientos. Entonces vamos a hacer lo mismo. Mi fórmula anterior. Suma punto cuadrados. Selecciono el rango. Y divido entre, en este caso son 4 tratamientos. K vale 4. Ahí está. Y recuerden que de este lado es exactamente lo mismo. No hay problema. Y ya nada más restamos. Esto menos esto. Y ya tengo suma de cuadrados de los renglones. Ahora vamos a hacer suma de cuadrados de columnas. Y aquí va a ser el mismo procedimiento, solamente que así como hice la suma de los renglones, voy a hacer la sumatoria de las columnas. Entonces aquí voy a poner suma. Y voy a arrastrar mi fórmula. ¿Sale? Ahí ya saqué la suma de las columnas. Y ahora voy a ocupar mi función de suma punto cuadrados para sacar la sumatoria. Seleccionamos y va dividido otra vez entre K, que son 4 tratamientos. Y recuerden que esto se resta a este elemento que es el mismo. Entonces suma de cuadrados de columnas va a ser igual a esto menos esto. Y ya tengo suma de cuadrados de las columnas. Ahora me falta calcular suma de cuadrados de los tratamientos. Aquí va a ser un poco más complicado porque los tratamientos, recuerden que se representan por letras latinas. Entonces, primero tengo que hacer, por ejemplo, los tratamientos están representados por letras latinas, son 4 letras. En este caso, primero tengo que sumar todas las A. Por ejemplo, esta es A, con esta y con esta. Sacar su suma y elevarla al cuadrado. Después con B, con C, con D. ¿Sale? Entonces, eso sí va a estar un poquito complicado. Pero bueno, vamos a hacerlo. Lo que puedo hacer es, por ejemplo, poner aquí. Vamos a ponerlo acá. Vamos a poner aquí los tratamientos A, B, C y D. Y vamos a sacar sus sumas. Por ejemplo, el tratamiento es A es 17 más 14 más 13 más 13. Y ahí tengo el de A. Ahora B sería 14. Otra vez 14. 13 y 8. Ahora con C va a ser 12. Otra vez 12. 10 y 9. Y ahora con D, que es 13, 11, otra vez 11 y 9. Y ahí ya tengo la suma de los tratamientos y ahora sí ya puedo hacer mi fórmula de suma punto cuadrados.
Selecciono mi rango. Ahí está. Y lo divido entre 4 tratamientos. Y a esto le voy a restar este elemento. Y calculamos la diferencia. Esto menos esto. Y ahí lo tengo. Entonces ya tengo suma de cuadrados de los tratamientos. Ya puedo calcular suma de cuadrados del error. Que acuérdense que va a ser igual a la suma de cuadrados totales. Menos la de los renglones. Menos la de las columnas. Menos la de los tratamientos. Y me da 5.375. Y ahí tengo mi columna de suma de cuadrados del error. Ahora que me falta, pues hacer mi tabla de ANOVA. Y vamos a poner igual la fuente de variación. ¿Sale? Suma de cuadrados. Grados de libertad. Cuadrado medio. La F0. Y el valor P. Esta es mi tablita de ANOVA. ¿Sale? Y fuente de variación. Vamos a poner primero tratamientos. Después vamos a poner renglones, columnas, error y total. Y vamos a vaciar los resultados. Suma de cuadrados de los tratamientos es este. De los renglones es este. De las columnas es esta. Del error es este. Y suma de cuadrados totales pues es esta. Vamos con los grados de libertad. Acuérdense que aquí es K-1, 4 menos 1, 3. Aquí también sería 3. Acá también es 3. Y acá me dice que es K menos 2, que sería 4 menos 2 son 2. Por K menos 1, que serían 3. 3 por 2 son 6. Y el total es K al cuadrado, 4 por 4 es 16, menos 1 son 15. Entonces aquí ya calculamos. Sumas de cuadrados, grados de libertad. Vamos con cuadrado medio. Acuérdense que aquí nada es dividir entre los grados de libertad. Cuadrado medio de los renglones entre sus grados de libertad. Cuadrado medio de las columnas, su suma de cuadrados entre sus grados de libertad. Y cuadrado medio del error, lo mismo, entre sus grados de libertad. Y ahora vamos a calcular las F0. La F0, acuérdense que va a ser para los tratamientos su cuadrado medio entre cuadrado medio del error. Para los renglones, lo mismo entre cuadrado medio del error. Y para las columnas, lo mismo. Aquí hay que recordar qué es lo que está representando cada cosa. Los tratamientos, acuérdense que son las marcas de las llantas. Marca de llanta. Los renglones, en este caso, que están representando la posición de la llanta. Y las columnas, el tipo de auto. ¿Sale? Esto lo puse ahí para que recordemos y tengamos el contexto del problema ahorita que hagamos el análisis. Ahora lo que nos falta es determinar el valor P. El valor P, acuérdense que es distribución.f. Y vamos a calcularla con este valor, es el que vamos a buscar. Y va a ser sus grados de libertad, que en este caso serían 3, con los grados de libertad del error. Y ahí calculamos. Lo mismo para acá. Distribución.f. Otra vez, este es el valor que busco. Grados de libertad y grados de libertad del error. Y lo mismo acá.
distribución.f. Este es el valor que estoy buscando. Grados de libertad que le corresponden con los del error. Y listo. Y ahora, pues vamos a hacer el análisis. Dijimos que el valor P, si es menor al nivel de significancia alfa, que vamos a trabajar 0.05, pues yo tengo que rechazar la H0. Por ejemplo, acá tengo 0.0068. 0.068, pues obviamente es menor que 0.05. Y desde acá, pues ya podría yo decir que efectivamente voy a rechazar la H0. ¿Qué me dice la H0? La H0, bueno, aquí sería rechazar H0 y concluimos que el desgaste promedio entre las 4 marcas de llantas no es el mismo. Recuerden que esta es la conclusión principal que tenemos que hacer sobre los tratamientos, porque eso es lo que a mí me está interesando analizar. Recuerden que podemos hacer algunos análisis adicionales respecto a los factores de bloqueo, que aunque los factores de bloqueo no es lo que me interesa, pero lo podemos hacer. En este caso, bueno, aquí yo estoy concluyendo sobre el factor de tratamiento y de acuerdo al factor de tratamiento rechazar la H0 y decir que el desgaste promedio entre las 4 marcas de las llantas no es el mismo. Ahora, si analizamos los factores de bloqueo, por ejemplo, para el tipo de posición, vean que aquí es 0.17. 0.17 no es menor, al contrario, es mayor que 0.05. Y si acá yo hiciera un análisis, aquí diría no rechazo H0. ¿Y qué implicaría? Los renglones que está indicando, la posición en donde yo coloco la llanta. Y bajo esta premisa, yo diría que no importa la posición en que yo ponga la llanta en el desgaste de esta. Es decir, que independientemente de donde yo coloque la llanta o la posición en donde la ponga, pues el desgaste va a ser el mismo. Y aquí sí lo estoy comprobando estadísticamente. Respecto solamente a la posición. Porque si vemos respecto al tipo de auto, vean que acá el valor P fue 0.003, que este caso sí es menor que 0.05. Y aquí diríamos que, pues aquí sí tengo que rechazar H0. Y entonces, respecto al tipo de auto, diríamos que el desgaste de las llantas no es el mismo respecto al tipo de auto. Entonces, estos son los análisis, llamémoslo así, de secundarios o adicionales que podemos hacer. Que lo principal que ustedes me tienen que decir en el examen es concluir respecto a los tratamientos. Y respecto al tratamiento es la marca de llanta. Y respecto a eso, ya vi que tengo que rechazar mi H0 y ya concluí que el desgaste promedio entre las 4 marcas de llantas no es el mismo. Ahora, aquí volvemos al mismo punto. Ok, ya me dijiste que no es el mismo, pero pues todavía no sé entre qué y qué. Entre qué marca y qué marca de llanta tienen distinto nivel de desgaste. Y eso lo podemos hacer pues aplicando la prueba, por ejemplo, la de LCD, ¿sale? A este mismo problema. Eso ya lo vimos cuando vimos los diseños generales. Bueno, por el momento eso es todo.